Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Aquella mañana me desperté con una extraña sensación de inquietud, como si algo en mi interior me empujara a hacer algo fuera de lo habitual. Mientras preparaba el café, recordé que a mi nuera le encantaba un postre que solía comprar en una pequeña pastelería del barrio, así que decidí ir por uno. No tenía ningún motivo concreto para visitarla, pero la idea de sorprenderla me pareció agradable. Me vestí con calma, escogí una blusa clara y un abrigo ligero, y salí a la calle con el dulce cuidadosamente guardado en una caja. El cielo estaba cubierto, y el aire fresco de la mañana parecía anunciar que algo importante estaba a punto de suceder. Caminé hasta el coche con la sensación de que aquel gesto inocente podría cambiar mi día. Conduje por calles que conocía de memoria, pero que en ese momento me parecían distintas, como si cada esquina escondiera un presagio. Durante el trayecto, recordé algunas conversaciones pasadas con mi nuera, en las que siempre mostraba una cortesía impecable, aunque a veces notaba en sus ojos un brillo difícil de interpretar. Pensé que tal vez estaba siendo demasiado desconfiada, que no tenía motivos para dudar de nadie. Me repetí que aquella visita no era más que un acto de cariño, una forma de fortalecer la relación familiar. Sin embargo, mi instinto me susurraba que no era casualidad que hubiese decidido ir sin avisar. Sujeté con más fuerza el volante, sintiendo un leve nudo en el estómago. Cuando llegué a su calle, reduje la velocidad, observando las casas a ambos lados como quien busca algo que no sabe exactamente qué es. Aparqué frente a su puerta, respiré hondo y tomé la caja del asiento del copiloto. A través de la ventanilla, vi que todo parecía tranquilo, sin señales de movimiento en la fachada. Aún así, algo en el ambiente me resultaba extraño, como si el silencio escondiera una tensión invisible. Cerré el coche con cuidado y avancé hacia el portón, sin imaginar que en pocos segundos mi vida entera se tambalearía. El postre en mis manos parecía ahora un objeto frágil, casi insignificante frente a la inquietud que empezaba a apoderarse de mí. Apenas unos pasos antes de llegar a la puerta, algo captó mi atención y me hizo detenerme en seco. El coche de mi marido estaba aparcado en el garaje. No podía creerlo. Él me había dicho esa misma mañana que tenía una reunión de trabajo importante en el centro de la ciudad. El corazón me dio un vuelco, y por un momento pensé que podía tratarse de una coincidencia, pero mi intuición me decía lo contrario. Observé el vehículo con detenimiento, reconociendo hasta el más mínimo rasguño en la pintura. No había duda, era el suyo. El postre en mis manos comenzó a pesar más, como si llevara una carga de plomo. El silencio de la calle contrastaba con el ruido que retumbaba en mi cabeza. ¿Qué hacía mi marido allí? La pregunta se repetía una y otra vez, perforando cualquier intento de encontrar una explicación lógica. Sentí un leve temblor en las manos, pero me obligué a mantener la compostura. Me escondí tras un seto, intentando ver si había alguien más, algún movimiento en el interior. Nada. Todo parecía perfectamente tranquilo, pero esa calma tenía algo inquietante. Mi respiración se volvió más lenta y controlada, como si mi propio cuerpo se preparara para un descubrimiento que no quería enfrentar. Una corriente helada recorrió mi espalda. Era esa sensación que una mujer reconoce cuando algo no encaja, cuando la realidad empieza a mostrar grietas. Pensé en llamar a la puerta como si nada, pero una voz interior me detuvo. No era prudente precipitarme sin saber lo que realmente estaba ocurriendo. El corazón me latía tan fuerte que temía que se escuchara desde dentro. Bajé la mirada, intentando ordenar mis pensamientos, pero cada segundo que pasaba aumentaba la tensión. Me sentía atrapada entre el deseo de entrar y la necesidad de observar en silencio. Miré a mi alrededor, asegurándome de que nadie me veía. Había aprendido que, en momentos de duda, la prudencia es la mejor aliada. Si había algo que descubrir, no lo haría de frente, sino desde la distancia. Me acerqué lentamente hacia un lateral de la casa,
buscando un ángulo desde donde pudiera ver sin ser vista. Sentía una mezcla de miedo, rabia y un presentimiento oscuro que me oprimía el pecho. En mi interior, algo me decía que aquel día no acabaría como lo había imaginado por la mañana. Cada paso hacia la ventana lateral me parecía más largo que el anterior. Caminaba despacio, cuidando de no hacer ruido, con los sentidos agudizados y el corazón golpeando con fuerza en mis costillas. El aire estaba inmóvil, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. Me acerqué lo suficiente para que la sombra de la fachada me cubriera por completo, protegiéndome de cualquier mirada indiscreta. La madera de la ventana estaba ligeramente abierta, permitiendo que las voces del interior se escaparan como susurros traicioneros. Me incliné apenas lo necesario, manteniendo el cuerpo pegado a la pared, y contuve la respiración. No quería perder ni una palabra de lo que se decía dentro. La luz que salía por la rendija iluminaba parte de mis manos, temblorosas por la tensión. Sabía que un solo movimiento en falso podría delatarme, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que cualquier temor. Y entonces, sin buscarlo, mi oído captó algo que me heló la sangre. Desde el interior, escuché claramente la voz de mi nuera, inconfundible por ese tono dulce que siempre utilizaba delante de mí, pero que ahora sonaba más relajado, más íntimo. Lo que me heló la sangre fue reconocer, a continuación, la voz de mi marido, hablándole con una confianza que no había oído en años. No era el tipo de conversación banal que dos familiares podrían tener, había un matiz de complicidad que me atravesó como un cuchillo. Cerré los ojos un instante, intentando convencerme de que quizás era mi imaginación exagerando las cosas. Sin embargo, cada palabra que captaba me hacía sentir más segura de que estaba a punto de descubrir algo que no quería saber. Me acerqué un poco más, cuidando de que mis pasos no crujieran sobre la grava. Ellos no podían verme, pero yo sentía que estaba invadiendo un terreno prohibido, como si cruzar ese límite significara que ya no habría marcha atrás. Las frases que se filtraban por la ventana eran cortas, pero cargadas de un significado que me hacía contener el aliento. No sabía si apartarme y marcharme o seguir escuchando, pero mi instinto, ese que rara vez se equivoca, me empujaba a quedarme. Algo importante estaba a punto de salir a la luz, y yo no podía permitirme perderlo. Entonces, como una sentencia que no deja lugar a dudas, la escuché decir: no aguanto más, deberíamos decírselo todo. La voz de mi nuera no tenía rastro de nerviosismo, más bien sonaba decidida, como quien está cansada de ocultar algo durante demasiado tiempo. La respuesta de mi marido fue un golpe directo a mi pecho: todavía no, necesitamos que firme los papeles primero. Esas palabras se clavaron en mi mente, repitiéndose como un eco imposible de callar. ¿Qué papeles? ¿Por qué yo tenía que firmar algo antes de que me revelaran esa verdad? Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Ya no eran sospechas vagas, era una conversación que confirmaba que había un plan y que yo formaba parte de él, pero no como protagonista, sino como obstáculo a eliminar. La seguridad con la que él hablaba, su calma calculada, me revolvieron el estómago. Apreté el postre contra mi pecho, como si así pudiera aferrarme a la última pizca de normalidad que me quedaba. No podía permitir que supieran que estaba allí, escuchando, porque esa información me daba ventaja. Mis manos empezaron a sudar de forma incontrolable, y tuve que aferrarme a la pared para no perder el equilibrio. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que podrían oírlo desde dentro. Me llevé la mano libre a la boca para contener un jadeo que amenazaba con delatarme. El aire me resultaba pesado, irrespirable, como si cada segundo aumentara la presión sobre mi pecho. Sentía que estaba al borde de un abismo, mirando hacia abajo, sabiendo que un paso más cambiaría mi vida para siempre. Por un momento, pensé en dar media vuelta y huir, fingiendo que nunca había estado allí. Pero sabía que, si lo hacía, me condenaría a vivir con la duda y el veneno de la incertidumbre. Mi cuerpo temblaba, no solo por el miedo, sino por la rabia que comenzaba a crecer en mi interior. Estaba empezando a comprender que esa mañana,
que había comenzado con un gesto inocente, se estaba transformando en el inicio de una batalla que tendría que librar con inteligencia y sangre fría. Entre susurros, capté fragmentos que me helaron por completo. Hablaban de una herencia que yo desconocía, mencionando cifras y propiedades que jamás me habían comentado. Él decía que había que asegurarse de que todo quedara a nombre de ellos, y ella respondía con un tono calculador, sugiriendo pasos para que yo firmara sin sospechar. Comprendí que no era un simple acuerdo económico, estaban planeando un movimiento legal para dejarme sin nada. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo al darme cuenta de que mi propio marido y mi nuera eran socios en algo tan vil. La forma en que lo discutían, con frialdad y detalle, me dejó claro que llevaban tiempo preparando todo. Mi respiración se volvió tan contenida que sentía que me ahogaba. Quería gritar, irrumpir y exigir explicaciones, pero entendí que cualquier reacción precipitada solo les daría ventaja. Necesitaba conocer todo el alcance de su plan antes de mover ficha. En ese momento, me juré a mí misma que, si ellos jugaban sucio, yo jugaría con inteligencia. Mi corazón latía con una mezcla de dolor y determinación. No era la primera vez que la vida me ponía a prueba, pero sí la más cruel de todas. Entonces, como si todo lo anterior no fuera suficiente, vi a mi nuera acercarse a él y acariciarle la cara con una intimidad que me revolvió el estómago. «Eres mucho mejor que tu hijo», le dijo con una sonrisa que destilaba veneno. Mi mente se nubló por un instante, incapaz de procesar que no solo se trataba de una alianza económica, sino también de una relación sentimental. Aquello no era solo traición, era una burla directa a todo lo que yo había construido durante años. El hombre con el que compartía mi vida me estaba humillando de la forma más baja posible. Sentí como una punzada de rabia me atravesaba, empujándome a apretar los dientes para no hacer ruido. Cada segundo que pasaba junto a esa ventana aumentaba el peso de la verdad que estaba cargando. Si antes tenía dudas, ahora estaba segura, no había vuelta atrás. Había descubierto una traición completa, una puñalada doble que mezclaba el interés y la pasión prohibida. No iba a permitir que salieran impunes de algo así. No importaba cuánto me doliera, no pensaba convertirme en su víctima. Me obligué a dar un paso atrás, alejándome lentamente de la ventana. El impulso de entrar y destruirlos en ese mismo instante era enorme, pero entendí que la rabia no era una estrategia. Si quería ganar esta batalla, debía actuar como ellos, en silencio, con precisión y sin que sospecharan nada. Caminé hacia el coche intentando que mis pasos sonaran naturales, como si simplemente hubiera pasado por allí. El postre seguía en mis manos, intacto, aunque ahora parecía un símbolo grotesco de la ingenuidad con la que había empezado el día. Me subí al vehículo y me quedé unos segundos mirando al vacío, obligándome a memorizar cada palabra, cada gesto, cada tono de voz que había escuchado. No encendí el motor hasta que sentí que podía controlar mi expresión. Tenía que llegar a casa antes que él, aparentar normalidad y hacerle creer que todo seguía igual. Era el inicio de un juego peligroso, y la única manera de ganarlo era fingir que no sabía nada. Pero por dentro, ya estaba trazando mi plan. Conduje de vuelta intentando que mi mente no se desbordara, controlando cada pensamiento para que no se notara en mi rostro el torbellino que llevaba dentro. Llegué a casa antes que él, dejé el postre sobre la mesa y me senté en silencio, como si nada hubiera ocurrido. Encendí la televisión para llenar el ambiente de un ruido que disimulara mi agitación. Cuando escuché la puerta abrirse y sus pasos acercándose, respiré hondo y me obligué a sonreír. Me preguntó cómo había ido mi mañana y respondí con una calma ensayada, ocultando bajo esa máscara el peso de todo lo que había descubierto. Durante la comida, le hice preguntas casuales sobre su reunión, observando con atención cada una de sus respuestas. Mantenía la mirada serena, pero detecté en su voz un leve titubeo cuando dio detalles. Fingí interés, incluso asentí con una sonrisa, mientras por dentro analizaba cada palabra. Esa tarde me comporté como siempre, sin cambios bruscos,
porque sabía que la primera regla para atrapar a un mentiroso es no alertarlo de que lo has descubierto. Los días siguientes los dediqué a buscar cualquier indicio que confirmara lo que había escuchado. Revisé facturas, extractos bancarios y carpetas que él guardaba en su despacho, siempre en momentos en los que estaba ausente. Una noche, mientras revisaba el ordenador, encontré transferencias regulares hacia una cuenta a nombre de mi nuera, con conceptos vagos como asesoría y proyecto. Era evidente que se trataba de pagos encubiertos. Mi corazón se aceleró, no por sorpresa, sino por la certeza de que mis sospechas tenían fundamento. Hice copias de todos los documentos y las guardé en un lugar seguro, fuera de casa. Aprendí a actuar como si nada, siguiendo mi rutina habitual, pero cada vez que él me hablaba sentía el eco de sus palabras junto a la ventana. La calma con la que lo hacía todo me convencía de que no solo estaba acostumbrado a mentirme, sino que disfrutaba sintiéndose en control. Sin embargo, lo que él no sabía era que cada día yo estaba un paso más cerca de destruir su plan. Una tarde, decidí que ya no podía cargar sola con esa verdad. Llamé a Clara, una amiga de la universidad que ahora trabajaba como abogada, y le pedí que nos viéramos en un café discreto, lejos de cualquier mirada conocida. Le conté cada detalle, desde la visita inesperada hasta las transferencias sospechosas, sin omitir nada. Clara me escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé, me miró con seriedad. Esto no es solo una traición, es un fraude. Y podemos destrozarlo legalmente. Sus palabras fueron un ancla en medio de mi tormenta. Juntas empezamos a elaborar un plan, no solo para proteger mis bienes, sino para exponer todo su entramado. Clara me aconsejó que mantuviera mi papel de esposa confiada, que no cambiara un solo gesto para que siguieran creyendo que tenían el control. Me explicó paso a paso las medidas legales que podíamos tomar, y yo, por primera vez en días, sentí que tenía una estrategia sólida. Ya no era una mujer herida que actuaba por impulso, ahora era una jugadora que conocía las reglas y estaba dispuesta a ganar. A partir de ese momento, convertí la paciencia en mi mejor aliada. Fingí estar más distraída de lo habitual, incluso dejé que me vieran cansada y algo enferma, como si la rutina me estuviera venciendo. Ese cambio de actitud surtió efecto. Él y mi nuera comenzaron a hablar con más libertad delante de mí, convencidos de que no prestaba atención. Aprovechaba cada conversación para memorizar detalles, gestos y miradas que me ayudaban a confirmar la conexión entre ambos. Me cuidé de no mostrar el menor signo de sospecha, porque cualquier error podría arruinarlo todo. En casa, mi comportamiento era el de una esposa que ha bajado la guardia, sonrisas suaves, preguntas inofensivas y un interés superficial por sus actividades. Mientras tanto, cada noche repasaba mentalmente la información que había reunido y la forma de usarla en el momento exacto. Sabía que esa calma aparente solo era la antesala de una tormenta, y que cuanto más creyeran que me tenían controlada, más fuerte sería el golpe que recibirían después. Una noche, mientras él revisaba su teléfono en el salón, me acerqué en silencio para dejar una taza de café sobre la mesa. Fue entonces cuando la pantalla se iluminó con un mensaje entrante de mi nuera. Cuando ella firme, celebraremos como se debe. El texto era claro, directo, y confirmaba que algo se avecinaba. Él, sin percatarse de mi presencia, lo leyó con una media sonrisa y, acto seguido, lo borró con un gesto rápido. Yo me retiré despacio, fingiendo que no había visto nada. En mi mente, sin embargo, la frase quedó grabada palabra por palabra. Ahora tenía una prueba más de que el momento clave estaba cerca, y que la firma que buscaban de mí sería decisiva para sus planes. No dije nada, pero aquella noche apenas dormí, pensando en cómo girar esa situación a mi favor. Si querían que yo firmara algo, sería bajo mis condiciones y con todas las trampas legales que Clara y yo ya estábamos preparando. Con la ayuda de Clara, puse en marcha una serie de cambios legales que blindaron mis bienes. Modifiqué mi testamento y añadí cláusulas que bloqueaban cualquier acceso a mis propiedades sin mi consentimiento expreso, grabado y validado por un notario de confianza.
También anulé poderes anteriores que él pudiera tener sobre mis cuentas o decisiones patrimoniales. Todo se hizo con discreción, en horarios en los que él estaba ausente, y en despachos fuera de la ciudad para evitar miradas indiscretas. Al salir de la notaría con los documentos firmados y sellados, sentí una calma fría recorrerme el cuerpo. No era euforia, sino la seguridad de que, pasara lo que pasara, ya no podrían arrebatarme lo que era mío. Volví a casa como si nada, con una sonrisa ligera, y esa noche cené frente a él como si fuéramos un matrimonio normal. Lo que él no sabía era que, en silencio, su plan acababa de convertirse en una trampa mortal para él mismo. Durante una comida familiar, decidí poner a prueba su seguridad. Entre risas y conversaciones triviales, lancé un comentario aparentemente inocente: en estos tiempos, lo más valioso no es el dinero, sino la lealtad. Noté de inmediato cómo él dejó de masticar por un segundo y mi nuera apartó la mirada hacia su plato. Fingí no darme cuenta y seguí hablando con los demás, pero por dentro saboreaba la incomodidad que había provocado. Me di cuenta de que, aunque intentaban aparentar normalidad, cualquier mención a la confianza los ponía nerviosos. Pasé el resto de la comida observando sus reacciones, buscando pequeñas señales que confirmaran que estaban inseguros. Sus miradas se cruzaban de forma fugaz, como si intentaran comunicarse sin palabras. Al despedirnos, mi nuera me abrazó con una cordialidad exagerada, y él se mostró inusualmente atento, como si quisiera disipar cualquier sospecha. Yo, en cambio, me marché con una sonrisa interior. Cada vez era más evidente que mi silencio comenzaba a inquietarles. Pocos días después, recibí una llamada inesperada de mi nuera invitándome a su casa para charlar, mientras mi marido estaba en el trabajo. Su tono era amable, pero había algo calculado en sus palabras. Acepté de inmediato, fingiendo gratitud, aunque sabía que ese encuentro podía formar parte de su plan. Llegué puntual, llevando una pequeña caja de bombones como gesto cortés, y ella me recibió con un café recién hecho y una sonrisa ensayada. A lo largo de la conversación, intentó dirigir el tema hacia asuntos familiares y económicos, como tanteando mi disposición a tomar ciertas decisiones. Yo me mostré relajada, e incluso un poco ingenua, para que pensara que me tenía bajo control. Lo que ella no sabía era que en mi bolso llevaba un pequeño dispositivo de grabación encendido, captando cada palabra. Tenía la esperanza de que, confiada en mi aparente docilidad, acabaría diciendo más de lo que debía. La trampa funcionó mejor de lo que imaginaba. Entre sorbos de café, mi nuera comenzó a hablar con una ligereza sorprendente, admitiendo que mantenía una relación con mi marido desde hacía años. Lo dijo casi como una confesión íntima, como si buscara que yo lo aceptara con resignación. También insinuó que había cosas que sería mejor firmar pronto, para evitar problemas legales. Cada frase que pronunciaba quedaba registrada, fortaleciendo el arsenal de pruebas que ya tenía. Yo asentía con suavidad, fingiendo que sus palabras me golpeaban con dolor, cuando en realidad cada una de ellas me daba más fuerza. No mostré enfado ni sorpresa, solo una calma serena que la animaba a seguir hablando. Cuando me despedí, llevaba en mi bolso no solo los bombones vacíos, sino también una prueba irrefutable de su traición y de la implicación directa de mi marido. Sabía que esa grabación sería decisiva para el siguiente paso. La mañana que él eligió para la supuesta gestión rutinaria, amaneció nublada, como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir. Me pidió que lo acompañara al notario con la excusa de actualizar unos documentos de poca importancia. Yo acepté sin dudar, escondiendo bajo una expresión tranquila la certeza de que aquello era una emboscada. Mientras nos dirigíamos en coche, lo escuchaba hablar con tono despreocupado, intentando llenar el silencio con comentarios triviales. Cada palabra suya me sonaba hueca, ensayada, como si estuviera interpretando un papel. Llevaba conmigo una carpeta que parecía contener mis documentos personales, pero que en realidad ocultaba copias de todas las pruebas que había reunido, transferencias, mensajes y la grabación de mi nuera.
Sabía que ese sería el escenario perfecto para dar el golpe final. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por la expectativa de ver cómo su seguridad se derrumbaría en cuestión de minutos. Cuando llegamos, él me abrió la puerta del coche con una amabilidad impostada, como si quisiera reafirmar su papel de esposo ejemplar. Entramos juntos al despacho del notario, quien nos recibió con una sonrisa profesional. Justo antes de sentarnos, la puerta se abrió y apareció Clara, mi abogada, con un sobre en la mano y una mirada firme. Él se tensó al verla, pero intentó disimularlo. Clara saludó con educación y se dirigió directamente al notario, entregándole la carpeta con todas las pruebas. El notario, tras revisar el contenido, adoptó un gesto serio. Comenzó a leer en voz alta los documentos que demostraban el fraude y la relación extramatrimonial, dejando claro que aquello debía ser remitido a un juez de inmediato. El color desapareció del rostro de mi marido, y la seguridad de mi nuera se esfumó por completo. Sentí una mezcla de alivio y justicia al ver cómo la verdad salía a la luz en un lugar tan formal, donde no podían escapar de las consecuencias. La tensión en la sala era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Él intentó balbucear explicaciones, pero el notario lo interrumpió con frialdad, recordándole que todo quedaría registrado en el acta. Mi nuera, que había llegado unos minutos después con gesto desafiante, se desplomó en la silla al escuchar cómo sus propias palabras grabadas eran reproducidas. No había margen para negar nada, todo estaba documentado. Yo permanecí en silencio, observando cómo el edificio de mentiras que habían construido se derrumbaba frente a ellos. Era como ver un castillo de arena destruido por una ola repentina, imparable. Cada gesto suyo de nerviosismo, cada mirada de desesperación, se grabó en mi memoria como una recompensa a semanas de paciencia y estrategia. Ya no eran los que controlaban la situación, ahora eran ellos quienes estaban atrapados. Esa misma tarde, al llegar a casa, lo encontré esperando en el salón con una expresión que mezclaba nervios y súplica. Intentó acercarse, diciendo que podíamos hablarlo, pero yo no le di oportunidad. Le entregué una maleta que había preparado con sus cosas y le señalé la puerta. Él intentó tocarme el brazo, pero me aparté con firmeza, dejando claro que no quedaba nada que discutir. Su voz comenzó a subir de tono, buscando provocarme, pero yo mantuve la calma. Con cada paso que daba hacia la salida, su mirada se volvía más desesperada. Antes de cruzar el umbral, me lanzó una última frase cargada de reproche, intentando culparme de todo. No respondí. Cerré la puerta tras de él con un golpe seco, sintiendo que ese sonido marcaba el final de una etapa de mi vida. En ese instante, comprendí que lo que había perdido en compañía, lo había ganado en dignidad y libertad. La noticia no tardó en expandirse como pólvora entre familiares, amigos y conocidos. El escándalo de su traición, unido a las pruebas que habían salido a la luz en la notaría, provocó un revuelo que no pudieron contener. Las redes sociales se llenaron de comentarios, y la imagen que ambos habían cultivado durante años se desplomó de la noche a la mañana. La familia de mi nuera evitaba mirarme a los ojos, y algunos antiguos amigos de él dejaron de responderle llamadas. Yo observaba todo desde la distancia, sin necesidad de intervenir. Era como ver un teatro en el que los protagonistas se enfrentaban a su propio guión de destrucción. Lo más irónico era que, durante años, él había vivido preocupado por su reputación, y ahora la estaba perdiendo por sus propias decisiones. No había placer en verlo caer, pero sí una profunda sensación de justicia. Por fin, las máscaras se habían caído ante todos. Meses después, llegó el día de la audiencia final. Entré en la sala del juzgado acompañada de Clara, segura de que todo estaba a nuestro favor. Las pruebas eran tan contundentes que el juez no necesitó mucho tiempo para dictar sentencia. Todos mis bienes quedaban protegidos, y él perdía cualquier derecho sobre ellos. Además, las transferencias y la grabación confirmaban un intento de fraude, lo que le acarreó consecuencias legales adicionales. Su rostro,
al escuchar el veredicto, reflejaba una mezcla de rabia e impotencia. Salí del tribunal con la certeza de haber ganado algo más que un caso legal, había recuperado mi poder y mi voz. No era la misma mujer que meses atrás se acercó a aquella ventana con un postre en las manos, ahora era alguien que había aprendido a defenderse sin miedo. Clara me abrazó y me dijo que había sido un honor luchar a mi lado. Y yo, mirando al cielo despejado, supe que esa victoria era el inicio de mi nueva vida. Los primeros días después de su partida fueron un silencio extraño, casi incómodo. La casa, que antes se llenaba de su voz y de sus mentiras, ahora parecía demasiado grande para mí sola. Había momentos en que el vacío me pesaba, pero prefería esa soledad honesta a compartir techo con alguien que me había traicionado de la forma más cruel. Pasaba las tardes leyendo, escuchando música suave o simplemente mirando por la ventana, intentando recomponerme poco a poco. No voy a negar que hubo noches en las que el recuerdo me golpeó con fuerza, y las lágrimas se escaparon sin permiso. Sin embargo, cada vez que pensaba en todo lo que había descubierto, me recordaba a mí misma que mi vida ahora estaba libre de veneno. La soledad se convirtió en un espacio de sanación, un lugar donde podía escuchar mis propios pensamientos sin el ruido constante de la desconfianza. Era el inicio de una reconstrucción lenta, pero firme. Con el paso de los meses, comencé a recuperar las piezas de mí que había dejado olvidadas. Volví a estudiar en un curso que siempre había querido hacer, retomé la pintura y viajé a ciudades que llevaba años soñando conocer. Cada nuevo proyecto me devolvía la sensación de que era dueña de mi vida. Ya no tenía que pedir permiso ni dar explicaciones a nadie. Mi agenda estaba llena de planes que yo misma elegía, y esa libertad era un regalo que valoraba cada día. En esos viajes descubrí nuevas amistades, personas que me inspiraban y que me recordaban que la vida no se detiene por una traición. Aprendí a reír sin miedo, a disfrutar de lo pequeño y a sentirme orgullosa de haberme levantado después de una caída tan dura. No era una mujer rota, sino una mujer renovada. Y en cada paso que daba, me alejaba más del dolor que él me había causado. Un año después, mientras paseaba por el centro de la ciudad, vi a lo lejos dos figuras que me resultaron dolorosamente familiares. Era él, visiblemente envejecido, con el cabello más gris y los hombros encorvados, y a su lado mi nuera, con la mirada apagada y un gesto cansado. Por un momento, pensé en desviarme para evitar cruzarme con ellos, pero decidí seguir mi camino con la cabeza erguida. Cuando nuestros ojos se encontraron, noté una mezcla de sorpresa y vergüenza en sus rostros. No intercambiamos palabras. Ellos apartaron la vista primero, como si no pudieran sostener mi mirada. Yo continué andando, sintiendo que no necesitaba decir nada para que entendieran que ya no tenían poder sobre mí. Esa breve escena fue suficiente para confirmar que el tiempo pone a cada uno en su lugar. Y el mío, después de todo lo vivido, era uno muy lejos de ellos. Al continuar mi paseo después de aquel encuentro, sentí una paz profunda instalarse en mi pecho. No era solo la satisfacción de haber salido victoriosa, sino la certeza de que había recuperado algo mucho más valioso que cualquier bien material, mi libertad. Recordé el momento en que descubrí todo junto a la ventana, con el postre en las manos, y me di cuenta de que aquella traición había sido la chispa que encendió mi nueva vida. Ya no había miedo, ni rencor, solo una claridad absoluta sobre quién era y lo que merecía. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y brindé conmigo misma por todo lo que había superado. Cerré los ojos y agradecí en silencio por tener el coraje de no quedarme en el papel de víctima. Había aprendido a transformar el dolor en fuerza, la traición en impulso y el silencio en estrategia. Sonreí, consciente de que el capítulo más oscuro de mi vida se había convertido en el prólogo de uno nuevo, lleno de luz y decisiones propias. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Unos días después de aquel encuentro en la calle, me sorprendí a mí misma pensando en ellos menos de lo que había imaginado.
La imagen de sus rostros abatidos dejó de tener peso en mi ánimo, y poco a poco fui ocupando mi mente con mis propios proyectos. La libertad, descubrí, no es solo no estar atada a alguien, es también elegir conscientemente a qué le das espacio en tu vida y a qué no. Me inscribí en un taller de escritura creativa, algo que había postergado durante años por falta de tiempo y, sobre todo, por falta de valor para priorizarme. Allí conocí a personas con historias de superación tan intensas como la mía, y cada encuentro era un recordatorio de que el dolor, bien gestionado, puede transformarse en arte. Los fines de semana comencé a hacer excursiones sola, recorriendo pueblos y paisajes que siempre me habían llamado la atención. Descubrí que mi propia compañía no solo me bastaba, sino que la disfrutaba profundamente. Había una paz especial en sentarme en una terraza desconocida, pedir un café y observar la vida pasar sin prisa. Una tarde, mientras pintaba en mi estudio, recibí una llamada de Clara. Me dijo que un antiguo cliente suyo había visto mi caso en las noticias y quería conocerme para proponerme una colaboración en un proyecto de asesoría para mujeres que habían sufrido fraudes familiares. Sentí un cosquilleo de emoción, quizá mi historia podía servir para ayudar a otras. Acepté la propuesta y pronto me encontré dando charlas en pequeños grupos, compartiendo mi experiencia y explicando cómo protegerse legalmente. No era fácil revivir ciertos momentos, pero ver a otras mujeres tomar notas y hacer preguntas con determinación me llenaba de fuerza. Por primera vez, sentía que todo lo que había pasado tenía un sentido. Con el tiempo, mi casa se llenó de nuevos recuerdos, fotografías de viajes, cuadros pintados por mí y libros que había leído con calma. Cada objeto contaba una parte de esta nueva etapa, limpia de secretos y de culpas ajenas. Ya no había rincones que me recordaran promesas rotas, solo espacios que hablaban de mi presente y mi futuro. Un día, mientras paseaba por el parque, un desconocido me pidió que le tomara una foto. Era un hombre de mirada amable y sonrisa sincera. Comenzamos a conversar y descubrimos afinidades sorprendentes, el amor por el arte, los viajes y la vida tranquila. No buscaba nada, pero la conexión fue tan natural que decidimos volver a vernos. En las semanas siguientes, esa amistad se convirtió en un refugio inesperado. No era un romance apresurado ni una necesidad de llenar vacíos, sino una relación nacida desde el respeto y la admiración mutua. Me di cuenta de que ya no cargaba con el miedo de ser traicionada, había aprendido a confiar de nuevo, pero esta vez con los ojos abiertos. Al mirar atrás, comprendí que aquella mañana en la que decidí visitar a Minur había sido el inicio de una transformación que, aunque dolorosa, me devolvió a mí misma. No cambiaría nada de lo que viví, porque cada paso, cada lágrima y cada silencio me trajeron hasta aquí. Hoy, cuando cierro la puerta de mi casa, lo hago con la certeza de que el único compromiso inquebrantable que tengo es conmigo misma. Y eso, más que cualquier herencia o victoria legal, es la verdadera riqueza que me acompañará para siempre.